quiero puede tomar muchas formas, ¿no? Una de las que más nos afecta a nosotros es el ego espiritualizado, ¿no? Es un gran no quiero, ¿no? Pero con un disfraz bestial que no te enteras, ¿no? Efectivamente. Es el más insidioso, Sí. el más difícil, porque además se sabe todas las respuestas, el puñetero, cualquiera le pilla. Sí, el peor de todos en el sentido de el más sutil, el más difícil, porque es como si el ego fuese una especie de transformista, ¿no? Y va pasando de conformarse con especialismos un poco más burdos, Sí. a irse refinando en el pináculo de los pináculos, es casi Dios. Pero siempre se le ve el plumero, ¿no? Quiero decir, porque por la experiencia vivida, ¿no? El ataque siempre está ahí, en ese formato, ¿no? El ataque siempre está ahí, ¿no? Claro. Entonces, por muy refinado que sea ese ego espiritualizado, ¿no? Al final siempre está lanzando la verdad, la está usando como arma arrojadiza, ¿no? Efectivamente. Y entonces ahí es donde puedes ver realmente que estabas en ese disfraz, ¿no? Y que estabas totalmente confundido, pero que no estabas, por ejemplo, en este caso, aplicando el perdón, ¿no? Efectivamente. Sí, o sea, podemos contar ya... ¿Tú ibas a decir algo, Paco? Sí, perdón, Paco. Sí, no, es que da igual. Era en referencia a que es sutil, pero en realidad no es tan sutil cuando hay la honestidad de ver. Es tan sencillo como estoy utilizando la espiritualidad, o ser maestro de algo, o enseñar algo, o hablar de algo, o practicar algo para crecer como personaje. Y eso, si miras honestamente, lo ves y lo sientes. Estoy haciendo un personaje alrededor de esto. Totalmente. Y eso es, en el tema espiritual es fácil de ver si hay la honestidad de mirarlo. Si somos honestos, la cuestión es quererlo. Claro. Si lo queremos hacer, lo vamos a detectar. Porque el criterio es muy sencillo. ¿Esto me está sirviendo a mí para menguar? Eso es. ¿O yo me estoy engrandeciendo? ¿No? Me estoy haciendo grandioso. ¿Eh? Eso es claro que lo podemos ver, ¿no? Sí, muy bueno, lo de menguar es muy bueno. Es buenísimo. Es el criterio que nos lleva a la sobriedad siempre, ¿no? Entonces, concebir, claro, parece un deseo antinatural, ¿no? Parece un deseo antinatural, parece suicida. ¿Cómo voy yo a no querer ser nada? ¿No? El mundo entero clama contra eso. Claro, y no puedo luchar contra mi deseo de ser especial, porque sería absurdo. Eso no sirve, no funciona. Lo que tengo que hacer es comprender. Es que el especialismo, si pudiéramos cuantificarlo, directamente proporcional al sufrimiento que experimento. Eso es lo que me hace entender. Y entonces durante mucho tiempo estamos intentando en el mundo espiritual que cuadre el círculo, ¿no? Esto yo creo que lo habremos hecho absolutamente todos. Yo hablo por mí, desde luego, ¿no? O sea, yo voy a intentar que esta enseñanza me vuelva a mí más sabia, me quite mucho de mi sufrimiento, ese que no me gusta, pero mi individualidad aquí bien conservadita, ¿eh? Exacto, la individualidad aquí.